esta nueva conferencia, a esta nueva conferencia magistral organizada desde la Coordinación General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. El tema que nos convoca el día de hoy será ¿somos todos vulnerables en la vejez? Criterios para la toma de decisiones judiciales sobre derechos de personas mayores, que estará a cargo de la doctora María Isolina Dabove. Hemos recibido más de 770 inscripciones, para ser preciso, 775 inscripciones. Así que bueno, por favor. Así que bueno, les agradecemos como siempre a todas las defensorías y asociaciones que forman parte de la Asociación Interamericana, de la IDEF, por difundir esta actividad, porque tenemos personas inscriptas de todos los países que forman parte de la IDEF. La conferencia, como verán, está siendo grabada, entonces a partir de mañana ya estará en la página web de AIDEF, de la DGN, y también a través del canal de YouTube de la Defensoría General de la Nación. Previo a dar inicio, entonces por favor reiteramos que mantengan los micrófonos apagados, recomendamos que mantengan las cámaras encendidas. También, por favor, les vamos a pedir que completen el formulario, cuyo link vamos a pegar ahora en el chat, que el chat lo dejen liberado solamente para preguntas o comentarios que pueden ir formulando durante la charla de la doctora Dabove. Cuando finalice su conferencia, le vamos a dar lectura. Así que bueno, sin más, le doy la palabra a la doctora Estela Maris Martínez, Defensora General de la Nación y Coordinadora General de la IDEF, para que la presente formalmente a la doctora Dabove. Adelante, doctora, gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Muy bienvenidos a todos y a todas a esta nueva actividad de AIDEF. Hoy estamos realmente muy orgullosos porque la doctora María Isolina Dabove, no solo una especialista reconocidísima en temas de derechos de la vejez, en temas de derechos de los adultos mayores, ha aceptado brindar esta conferencia, sino que la doctora Dabove es además una pionera en la visibilización de este tema. Voy a proceder a leer su importantísimo currículum y reiterar desde la Coordinación General de AIDEF nuestro agradecimiento por haberse prestado a brindarnos esta conferencia, que no me cabe ninguna duda va a ser de suma utilidad para todas las defensores y defensoras de la región que habitualmente tienen este tipo de problemática. La doctora María Isolina Dabove es abogada recibida en la Universidad Nacional de Rosario. Es doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Fue 2 veces postdoctorada en la Universidad de Valladolid, también España. Es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja de la Facultad de Derecho. Es autora de destacadas obras relacionadas al derecho a la vejez y los derechos humanos de las personas mayores. Es profesora de la Universidad Nacional. Disculpe, doctora, está muteada por error. Como estamos muteando, muteamos a todo el mundo. Ahí. Me mutearon a mí también, pero qué vergüenza. ¿Cómo me hacen eso? Bueno, ahora no sé hasta dónde llegué. Vamos a retomar. Es autora de destacadas obras relacionadas al derecho a la vejez y los derechos humanos de las personas mayores. Es profesora de la Universidad Nacional de Rosario y de las universidades del centro de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba y de la ciudad de Buenos Aires, donde enseña Derecho de la Vejez, cátedra fundada por ella misma. Es también fundadora y directora de la Maestría de Derecho de la Vejez de la Universidad Nacional de Córdoba, maestría que ha sido declarada de interés por el Honorable Senado de la Nación Argentina. La doctora Dabove integró la delegación oficial argentina ante la Organización de Estados Americanos para la elaboración de la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores
hasta su aprobación. Y también participa por la Red Internacional para la Prevención del Maltrato a los Adultos Mayores en el proceso de elaboración de la Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores de Naciones Unidas desde el año 2011. Ustedes verán con semejante currículum que la doctora está más que habilitada para brindarnos la maravillosa conferencia que a continuación nos dará. Muchísimas gracias nuevamente, doctora, por su participación y gracias a todas y todos ustedes por estar conectados en esta nueva actividad. Doctora Dabove, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, querida doctora Estela Maris Martínez. Para mí es un orgullo y además una gran alegría poder estar acá junto a ustedes, compartiendo este espacio y reflexiones sobre un tema tan sensible que seguramente los interpela todos los días. También quiero agradecer enfáticamente al equipo organizador, que ha sido impecable, y bueno, a todas y todos los que se inscribieron y aceptaron el desafío de compartir esta conferencia. Por último les digo que, miren, he preparado un texto, es decir, que voy a ir leyendo lo que voy a decir junto con un PowerPoint, pero al finalizar creo que está abierto el diálogo, ¿no es cierto? Así que, perfecto, así que bueno, a partir de allí podremos profundizar hasta que se pueda. Las velas ardan, decían en mi pueblo cuando era chica. Bueno, muy bien, entonces con esta alegría en el corazón, damos comienzo a esta exposición. En pantalla pueden ver incluso mi correo electrónico, al que pueden escribirlo y contactarme en caso de que en otra oportunidad quieran dialogar o intercambiar pareceres, lo que necesiten, a disposición. Vivimos en una época histórica signada por un sostenido envejecimiento poblacional. Aquí en pantalla hay una frase, un fragmento de un poema de Walt Whitman, que se llama Hojas de hierba, este poemario, y acá lo voy a traducir porque lo quise traer en el original. Walt Whitman dice: juventud larga, brillante, amorosa, juventud llena de gracia, fuerza y fascinación. ¿Sabían que la vejez también puede venir con la misma fuerza, gracia y fascinación? Bueno, continuamos. Recordemos, vivimos, decíamos, en una época asignada por un sostenido envejecimiento poblacional. Recordemos que este fenómeno tiene alcance mundial, se ha feminizado por la actual sobrevida de las mujeres y se ha vuelto más evidente con la pandemia de COVID-19 a causa de las difíciles decisiones judiciales que hubo de tomarse en el ámbito público y privado en relación con las personas mayores que fueron sus principales víctimas. Solo a modo ilustrativo, recordemos los intensos debates relativos a las restricciones impuestas a las personas de 70 y más para salir a la calle a realizar actividades sumamente básicas en desigualdad de condiciones con todas las demás. O bien, las amplias discusiones en el mundo que hubo en torno a la asignación del último respirador, cama o medicamento, o incluso sobre el acceso a las vacunas, basadas en la naturalizada percepción de la vejez como una etapa en la cual todos y todas los seres humanos nos volvemos irremediablemente vulnerables. Sin embargo, en este tiempo post-pandémico, desde el derecho urge preguntarse si efectivamente somos todos vulnerables al envejecer, si las respuestas judiciales han contribuido a alimentar esta creencia, o bien son correspondientes con los estándares normativos y gerontológicos en vigor propios del derecho de la vejez. Como hipótesis de partida, sostengo que las personas mayores no son ni esencialmente ni siempre
totalmente vulnerables. Antes bien, resultan presas de un paradójico proceso que he denominado de desigualdad sobreviniente, causado por el angostamiento injustificado de oportunidades, recursos, derechos y libertades que los prejuicios, es decir, los viejismos asumidos en la cultura, les imponen a las personas mayores. En este marco, creo también que la jurisprudencia, al principio, desde su creación hasta ahora, contribuyó a reforzar este proceso de desigualación al sostener una mirada biologicista de la vejez, hasta que en los años 80 de este siglo XX pudo hacerse más crítica, comenzando a generar las condiciones para adoptar el actual enfoque de esta etapa de la vida que vamos a ver en breve. Si esto ocurriera, entonces sería posible elaborar sentencias en las cuales la vejez sea asociada a la vulnerabilidad en casos específicos, con miras a erradicar las desigualdades sobrevinientes por causa exclusiva de la edad, digamos, sobrevinientes por la exclusiva causa de la edad per se, como veníamos haciendo hasta ahora. Entonces, urge también desarrollar criterios judiciales nuevos que se correspondan con el derecho de la vejez de estos tiempos. Así como ven en pantalla, en esta conferencia vamos a trabajar sobre 3 cuestiones principales y luego se postularán un conjunto de criterios que ayuden, si es posible, a tomar decisiones con criterio gerontológico actual. En primer lugar, vamos a abordar el concepto de vulnerabilidad y su relación con el mundo jurídico. Luego pasaremos revista a la evolución jurisprudencial en torno a las definiciones de vejez y vulnerabilidad. En tercer término, sistematizaremos la perspectiva gerontológica y los estándares de derechos humanos en vigor sobre esta etapa, y lo vamos a comparar con estas prácticas judiciales. Por último, vamos a postular algunos criterios, como anuncié, para adoptar decisiones judiciales acordes con este enfoque jurídico que la actualidad requiere. Vamos al primer punto entonces. La noción de vulnerabilidad ha sido introducida en el mundo jurídico por 2 vías principales. De un lado, por la implementación de sistemas de defensa frente a desastres naturales, guerras o situaciones de emergencias humanitarias o riesgos. De otro, por el desarrollo de la biotecnología, la inteligencia artificial y la propia bioética en expansión hacia el bioderecho. Ambas fuentes tuvieron un fuerte impulso con los inicios de Naciones Unidas, adquirieron alcance masivo con la globalización productiva e incidieron en la gran notoriedad que este concepto alcanzó en el campo, por ejemplo, de los derechos de los consumidores, dando lugar a la categoría de los hipervulnerables. Pero, ¿qué es la vulnerabilidad? ¿Cómo definirla? Ya que se trata de una noción multívoca, que abarca diferentes significados aplicables a ámbitos también diversos entre sí. Como ven en pantalla, una manera de definir es etimológicamente. Desde este enfoque, la vulnerabilidad alude al riesgo de ser heridos o de recibir una lesión física o moral, o de ser afectado por algún imprevisto. Desde el punto de vista filosófico, el término denota la fragilidad y las limitaciones propias de nuestra condición humana, da sustento al deber ético de no dañar a los demás y funda la obligación moral de erradicar las llamadas leyes del odio. Asimismo, existe un amplio desarrollo bioético que define a la vulnerabilidad de manera taxonómica, frente a lo cual Florencia Luna ha señalado con fundamento que es más claro y útil comprenderla desde la metáfora de las capas, ya que los factores que la causan son múltiples y operan de manera concurrente y entramada. Por último, la vulnerabilidad adquirió un sentido político al ser asociada a las condiciones de vida, oportunidades y recursos desfavorables que generan situaciones de discriminación.
De ahí que se hable de poblaciones vulnerables para referirse a aquellos grupos de personas que, a consecuencia de las condiciones desaventajadas que el medio les impone, están en una situación de mayor susceptibilidad al daño. El mundo jurídico ha utilizado todos estos conceptos de vulnerabilidad, el etimológico, el filosófico, el bioético y el político, para proveer herramientas de protección a personas en situación de fragilidad, y el derecho de la vejez los ilustra de manera específica. Sin embargo, estas significaciones jurídicas y los dispositivos afines hoy no resultan del todo suficientes para responder a los desafíos de la vejez. Recordemos que en el siglo XIX el derecho previsional surgió a fin de protegernos frente a la vejez, a la cual concibe como contingencia, declinar vital o enfermedad, es decir, como etapa vulnerable en sentido etimológico y filosófico. A comienzos del XX, el derecho y la geriatría lo asociaron con la fragilidad y discapacidad, con enfoque cercano, me parece, al sentido bioético de la vulnerabilidad. Hacia fines del XX, Robert Butler y Simone de Beauvoir, entre otros, demostraron que estas perspectivas expresaban estereotipos y prejuicios que no hacían otra cosa que alimentar los viejismos, es decir, la discriminación causada en la vejez, y la exclusión social de personas mayores solo por el hecho de sus avanzadas edades. Desafortunadamente, la discriminación por vejez aún no pudo ser totalmente erradicada en nuestras sociedades. Más aún, a veces son los propios sistemas judiciales y normativos los que la promueven con su propio accionar viejista. Entonces, la principal consecuencia que generan es seguir sosteniendo, seguir alimentando este proceso denominado de desigualdad sobreviniente, el cual tiene su origen, como decíamos, en el injustificado agotamiento de oportunidades y derechos que empiezan a sufrir las personas mayores al acceder a determinadas edades. Por ejemplo, la prepaga, digamos, cuando viajo al exterior ya no me quiere cubrir, o ya no puedo acceder a créditos bancarios solo porque tengo 70, y así los ejemplos que ustedes quieran. Observemos ahora entonces cuáles son las definiciones de vejez y vulnerabilidad que han utilizado los jueces argentinos en sus sentencias a lo largo de la evolución histórica para cotejarlos luego con los estándares actuales. Entonces, el concepto de desigualdad sobreviniente que ya hemos mencionado. Veamos la evolución jurisprudencial. Tal como vengo advirtiendo en anteriores investigaciones, en la jurisprudencia argentina pueden distinguirse al menos 4 etapas evolutivas. La primera, que he denominado etapa geriátrica, de 1853 a 1982, la segunda, que he denominado etapa gerontológica, de 1982 a 1994, la tercera, que he denominado etapa de política afirmativa, de 1994 a 2017, y la etapa jurídica integradora, que comenzó en 2017 y continúa en la actualidad. Vamos a ver un poquitito las características de cada una de ellas para corroborar, ¿no es cierto?, esta clasificación que he hecho. Entonces, la primera etapa, la geriátrica, se abre, como sabemos, en la Argentina con la entrada en vigor de la Constitución Nacional de 1853, la adopción de las primeras leyes previsionales desde 1858 a 1904, y la puesta en marcha del Poder Judicial, que recién ocurre a partir entre 1853 y 1863. Durante este periodo, la vejez es percibida como amenaza o peste debilitante, acorde con la mirada de la seguridad social de fines del siglo XIX. Los constitucionalismos sociales, que sostenían visiones geriátricas asistencialistas,
y por lo tanto los fallos de esta época asociaban de manera lineal a la vejez con contingencia, declive, fragilidad, enfermedad, impotencia o discapacidad negativamente interpretada. En la segunda etapa, en la gerontológica, la jurisprudencia cambia su enfoque de la vejez, ya que comienzan a comprenderla, a esta etapa, dinámicamente, como un proceso de declive normal o patológico, desde una mirada más cercana a la bioética en cuanto a la vulnerabilidad. Este cambio se da, a mi entender, por un fallo emblemático que dictó la Cámara Nacional Civil de Buenos Aires a la D en 1982, en los autos FDGB AC sobre inhabilitación, fallo del 22 de junio de 1982, en el cual se pronunció la Cámara sobre la necesidad de distinguir entre la vejez normal de la senil o patológica para dar lugar a la inhabilitación y no a la incapacitación que habían solicitado. Con buen criterio, el decisorio entendió que si bien la vejez trae aparejado un deterioro físico, el anciano puede conservar intactas y aún enriquecidas por la experiencia sus facultades mentales. Es casi textual. Concretamente dijo que ni la actitud básica de comprensión, el discernimiento, ni la adquirida razonabilidad de los juicios, ni la posibilidad de exteriorizar las resoluciones mediante su manifestación, disminuyen por el solo transcurso de la vida, sin perjuicio de que deterioros de estos tipos se den con frecuencia en los ancianos. Cita textual. En su comentario al fallo, María Josefa Méndez Costa celebró esta distinción conceptual, a la cual consideró importante para la determinación judicial de la capacidad jurídica y por su correspondencia con la evolución alcanzada en aquel momento por el derecho internacional. Recordemos que a mediados de 1982, la Asamblea General de Naciones Unidas, reunida en Viena, había aprobado el primer plan de acción sobre el envejecimiento, inaugurando con ello un profundo proceso de revisión crítica sobre el concepto de envejecimiento y vejez asumido hasta ese momento. Afortunadamente, poco a poco, este criterio distintivo fue aplicándose a casos posteriores y así nos llega a la jurisprudencia reciente. Entre las últimas resoluciones podemos destacar el fallo CIR sobre inhabilitación del 21 de abril de 2020, también la sentencia MCC contra NCA sobre impugnación nulidad de testamento del 1 de agosto de 2020, y en este caso la Cámara actualizó esta línea al sostener que la vejez no priva por sí misma de la aptitud mental para testar, si no se acredita un estado de debilidad psíquica que la afecte. La tercera etapa, la de políticas afirmativas, transcurre entre los años 1994 y 2017 a causa, entre otras razones, de la reforma de la Constitución argentina, que incluyó a los ancianos, ese es el término que allí está incluido, dentro de los grupos desaventajados que requieren acciones de discriminación inversa en su artículo, como recordamos, 75, inciso 23. Pero también fue importante la relevante 15ª Cumbre Iberoamericana del Poder Judicial de 2018, al aprobar las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. En la Argentina, este documento fue incorporado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su acordada S-2009 del 24 de febrero. Las reglas, como recordaremos, consagraron herramientas importantes para ayudar a erradicar las condiciones de desigualdad en el acceso al servicio de justicia que sufren muchas personas mayores, entre otros grupos. Fue relevante además la aprobación y posterior ratificación argentina de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, ocurridas entre 2006 y 2008 respectivamente. También lo fue la entrada en vigor del Código Civil y Comercial en agosto de 2015, el cual ordena interpretar y aplicar sus instituciones
a la luz de los tratados de derechos humanos incorporados al derecho interno. Así, este nuevo entramado normativo permitió resolver casos de variadas competencias en torno al concepto político de vulnerabilidad, entre los cuales un grupo de fallos importantes están referidos a acceso a la vivienda, a la asistencia sanitaria, a cuestiones tributarias, a jubilaciones y a pensiones. Son muchos los fallos, por eso es que no puedo mencionarlos como hice en el otro caso. Pero después cuando se publique este trabajo lo voy a dejar a disposición. Por último, la etapa jurídica integradora comienza con la aprobación y entrada en vigor de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ocurrida en la OEA en 2015 y puesta en marcha en enero de 2017. La Argentina la adoptó por ley 27360 y concluye este proceso en octubre de 2017. Con ello se dio inicio a un nuevo periodo de actuación judicial. Debo remarcar que tanto en relación a la anterior etapa como a esta jurídica integradora, ha sido muy importante el planteo que hizo la Defensoría General de la Nación acerca de la necesidad de precisar los alcances de las condiciones de vulnerabilidad. Y en este trabajo contribuyó tanto la Defensoría Pública, Curaduría número 7, a cargo de Perla Goizueta, como la importante resolución de la Defensoría General 230 del año 17, en la que advirtieron con toda claridad sobre la necesidad de considerar detenidamente la concurrencia de distintas circunstancias de desvalimiento que pesan sobre una misma persona, ya que esa concurrencia aumenta su condición o hace más clara su condición de vulnerabilidad para poder contrarrestar luego la dificultad de acceder a la justicia y para la defensa de sus derechos. Ahora bien, a pesar de estos importantes logros, me parece que todavía es necesario para ver para dónde seguir, ¿no? Porque este es el inicio de un camino de buenas prácticas, pero que hay que hacerlo madurar y avanzar. Entonces, para saber para dónde dirigirnos en el presente y hacia el porvenir, ahora es necesario puntualizar la significación que la gerontología y los derechos humanos otorgan a esta etapa de la vida, tanto como a la relación entre vejez y vulnerabilidad. Vamos entonces a desarrollar ahora todo lo referido a lo que llamamos enfoque complejo y enfoque jurídico diferencial. Aquí en pantalla ven la síntesis de la etapa jurídica integradora, que es la que actualmente estamos transitando. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo define la gerontología actual a la vejez? Hasta ahora hemos visto cómo la veníamos mirando desde el derecho y sobre todo la práctica judicial. La gerontología actual define a la vejez desde un enfoque complejo y flexible, el cual abarca, como ven en la pantalla, una dimensión biosocial o biopsicosocial, otra dimensión normativa y una tercera de orden cultural. También la gerontología resignifica a la vejez de una manera positiva y la reconoce como un subgrupo social particular, ya que expresa características vitales específicas, que hacen que la debamos distinguir de la adultez, de la adolescencia, juventud o de la niñez, infancia. Razón por la cual, a mi parecer, el derecho tiene que adoptar este enfoque complejo y reconocer la tridimensionalidad de la vejez, sobre todo de cara, pensando en el texto de la futura Convención Universal de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que efectivamente hoy está en discusión en el seno de Naciones Unidas, y que ya va a empezar a trabajar en un borrador. Por otro lado, en nuestra región, esto hasta aquí lo que dice la gerontología. Ahora vamos a ver qué dice el derecho respecto de este enfoque. En nuestra región, entonces, ya dijimos que
contamos con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este instrumento define la vejez de varias maneras que podemos sintetizar o interpretar de la manera siguiente, valga la redundancia. La define como última etapa del curso de vida, a mi criterio, aludiendo así a la dimensión material, ¿no? Estatuye que sus inicios transcurren entre los 60 y los 65 años, o bien a una edad base menor, conforme a la legislación interna de cada país. Y esto alude a la dimensión normativa, ¿no? Porque es un recorte que la ley establece. También la Convención Interamericana reconoce a la vejez como una construcción social, cultural, abarcando entonces el plano valorativo. Así, este enfoque complejo pone en crisis el modelo médico geriátrico, obliga a abandonar los prejuicios que asocian vejez a pérdidas y enfermedades, incapacidad o dependencia sin más, y a desplazarlo por una mirada integral. Junto a ello, la gerontología actual identifica 3 tipos de procesos de envejecimiento: el robusto, el frágil y el dependiente. En el primero, en el robusto, la persona no registra cambios pronunciados, ni en su cuerpo, ni en sus redes socioafectivas u ocupacionales, ni en la valoración personal que recibe de su comunidad. En el proceso de fragilidad, en cambio, la persona comienza a experimentar debilitamientos, ya sean sociales o bien efectivamente físicos o psíquicos, que le obstaculizan o restringen el ejercicio de derechos y libertades. Por su parte, el proceso de dependencia, en este proceso, la persona efectivamente ya no puede desarrollar por sí misma ni las actividades instrumentales ni las de la vida diaria. Al respecto, recordemos también que estos procesos, el de la robustez, la fragilidad y la dependencia, no siempre se desarrollan de manera sucesiva, aunque pueden aparecer más o menos con cada década nueva. En la Argentina, el 60% de las personas de 75 y más años, conforme a la ENCAVIAM, Encuesta Nacional de Calidad de Vida de Adultos Mayores, vive una vejez robusta, y el 40% experimenta fragilidad o dependencia. La Convención Interamericana, en su artículo 2, nuevamente define al envejecimiento como un proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida, que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio. También la Convención se refiere al envejecimiento activo y saludable como aquel proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar. Así, toda decisión judicial que pretenda ser consistente con estos estándares debería adoptar esta mirada compleja de la vejez, tanto al momento de interpretar como al de resolver conflictos que involucren a personas mayores. Sin embargo, también debería determinar qué tipo de proceso de envejecimiento atraviesa la persona en cuestión para saber si puede reconocerla jurídicamente en estado de vulnerabilidad, más finamente. Al respecto, y aunque parezca una obviedad, cabe recordar que existe una correlación nítida entre dependencia y vulnerabilidad a causa de la imposibilidad de realizar tareas cotidianas e instrumentales de autocuidado, como ya hemos dicho. Razón por la cual, si se acredita la primera, la dependencia, hay sustento para establecer la existencia de la segunda. En los envejecimientos frágiles, en cambio, esta asociación no puede sustentarse de antemano tan rápidamente. No existe una clara correspondencia entre este proceso y la situación de vulnerabilidad. Para establecerla, es necesario realizar un análisis minucioso, detallado y consistente,
de las condiciones materiales, normativas y valorativas que concurren sobre la persona mayor en cuestión, para luego precisar la existencia y los alcances de esa vulnerabilidad. Por su parte, las personas que atraviesan envejecimientos robustos no tienen por qué ser calificadas como sujetos vulnerables sin un atento análisis de su contexto de vida, más que de su situación biopsíquica, ¿no? De su situación personal, ya que su situación vital, no suele presentar obstáculos para el acceso o el ejercicio de derechos. Esto dicho en términos generales, por supuesto. En efecto, los casos judiciales en torno a mayores robustos suelen estar ligados a ejercicios abusivos de derechos o a situaciones de violencias, por ejemplo, ya que suelen ser generadas por parientes o allegados, o a veces por el propio Estado, a fin de amedrentar o aminorar, aún más si cabe, a la persona mayor contra la cual dirigen su causa. Ahora bien, cualquiera sea el tipo de envejecimiento que podamos atravesar, o que atravesar una persona mayor, en todo análisis judicial no debe desconocerse que la cultura viejista está naturalizada en todo el mundo, que los prejuicios y estereotipos que la representan alimentan sin piedad la discriminación de los mayores y las concomitantes situaciones de desigualdad sobreviniente que viven las personas por el solo hecho de haber llegado a los 60 y más años. Como vimos en el apartado anterior, la jurisprudencia ha podido evolucionar desde un modelo geriátrico asistencial basado en lo biológico hacia uno basado en el enfoque de derechos. No obstante, aún tiene por delante el reto de sustentar sus decisiones en el enfoque complejo y flexible de la vejez, y así determinar de manera más precisa si la persona mayor en cuestión está o no situada en una posición vulnerable, de acuerdo con los factores biosociales, normativos y culturales que concurran sobre ella. Así pues, la justicia, como dice acá, debe responder, no lo hace todavía, pero va a responder al enfoque gerontológico complejo en sus resoluciones. Vamos ahora, para cerrar esta exposición, hacia los criterios, en la propuesta de criterios judiciales para la toma de decisiones en conflictos referidos a personas mayores. Entonces, para responder a estos desafíos, a mi criterio, es necesario realizar una tarea judicial que tenga en cuenta lo siguiente. En primer lugar, las bases normativas del derecho de la vejez, entre las cuales el principio de igualdad y no discriminación constituye una piedra basal. También es importante utilizar el enfoque diferencial para el efectivo goce de todos los derechos, que está reconocido en la Convención Interamericana de Personas Mayores en el artículo 3. También es importante la perspectiva de género, dada la creciente feminización de esta etapa de la vida y la diversidad cultural, reconocidos también por la Convención Interamericana en su artículo 3, 5 y otros. Así, y en acuerdo con el informe que presentó la doctora Bachelet, quien es la alta comisionada de Naciones Unidas, este año, el 28 de enero de 2022, debemos partir de un enfoque complejo e interseccional de la vejez. En segundo lugar, es preciso considerar el plano biosocial de la persona mayor. En particular, habrá que determinar si la persona puede llevar o no una vida independiente, es decir, robusta, o bien si está en situación subjetiva o social de fragilidad. Ambos casos tienen su fuente en la mayor o menor gravedad de los obstáculos que le impidan a la persona mayor realizar por sí mismas las actividades de la vida diaria, caminar, vestirse, bañarse sola, o las instrumentales, es decir, tomar decisiones por sí misma, sostener un proyecto de vida, administrar su patrimonio, disponerlo, etc. También los jueces deberán identificar su contexto económico, redes afectivas,
y de asistencia cotidiana para saber si la persona mayor está ubicada o no en un entramado social, económico, cultural que ponga en riesgo su integridad o la haga susceptible de padecer daños innecesarios. En tercer lugar, urge ponderar los valores en conflicto y realizar un análisis crítico acerca de los prejuicios que afectan negativamente a las personas mayores y a los propios decisores. También será necesario sopesar y evaluar, como diría Alexi, los derechos fundamentales en juego y para garantizar la construcción de una solución judicial diferenciada o diferenciadora, es decir, no viejista, con enfoque de género e interseccional. Algunos fallos judiciales de la República Argentina han comenzado a responder a estos desafíos, como tímidamente intentó hacer la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso García contra FIP, o bien en algunas sentencias penales referidas a pedidos de prisión domiciliaria de personas mayores condenadas por delitos de lesa humanidad u otros, o bien en casos de determinación de la capacidad jurídica, los cuales dejarán a salvo que la edad por sí sola no otorga fundamentos para determinar jurídicamente el estado de vulnerabilidad, como los fallos que hemos mencionado anteriormente. De todas maneras, no quiero cerrar esta exposición sin hacer referencia al último fallo que llegó a mis manos, RJC, sobre determinación de la capacidad jurídica, resuelto por el Juzgado Nacional Civil número 84, muy recientemente, el 27 de mayo de 2022, que es muy celebrado por la comunidad gerontológica. Esta acción fue iniciada por 2 de sus 3 hijas ante el pedido del señor R de no residir más en una residencia gerontológica a la que había sido llevado para rehabilitarse de una fractura de fémur. Expresó el señor que había pasado ya demasiado tiempo encerrado y que quería terminar su existencia donde vivía antes, con su tercer hija, rodeado de su familia. La evaluación interdisciplinaria acreditó la existencia de deterioros propios de la edad, pero descartó deterioros en la salud mental, deterioros importantes. Así, el defensor público curador Lembergier, que intervino, solicitó el rechazo de la acción, argumentando que no puede asociarse la vejez con un proceso judicial de restricción al ejercicio de su capacidad jurídica. El señor R, señaló también, afrontaba sus limitaciones, las podía resolver gracias a la colaboración de una de sus hijas con la que convivía, por lo cual no existían razones para que el Estado, a través de la justicia, interviniera en su vida. Así, con base en la Convención Interamericana, la magistrada Mónica Fernández admitió que, si bien el señor R tiene ciertas limitaciones leves, ellas no interfieren en su vida cotidiana. También señaló que, en la extensa entrevista que mantuvo con él, pudo corroborar que R es una persona lúcida, perfectamente ubicada en tiempo y espacio, interacciona con el entorno, puede expresar claramente su voluntad y deseos, y conoce y comprende el alcance de sus decisiones. También remarcó que el señor R está en una etapa vital que debería transcurrir con tranquilidad, sin zozobras, con la mayor plenitud posible, y siendo respetado en toda su dimensión personal. Por último, con buen criterio, exaltó a las hijas a que en lo sucesivo dejen de lado la contienda familiar. Por último, en este recorrido de criterios, cabe también tener en cuenta que en nuestro sistema interamericano, la Corte ha dicho enfáticamente que las personas mayores ahora cuentan con protección reforzada, sobre todo en torno a su autonomía y dignidad. Esto lo hizo tanto en el conocido fallo Poblete Vilches contra Chile, como en Muelle Flores contra Perú. En los considerandos del caso Poblete Vilches, la Corte señaló que en determinadas situaciones, dicha vulnerabilidad
se incrementa debido al desequilibrio de poder que existe entre las personas mayores y aquellos con quienes interactúa. Este es un concepto muy importante. Por eso resaltó también la importancia de visibilizar a las personas mayores como sujetos de derechos con especial protección y por ende como sujetos de cuidado integral con el respeto debido a su autonomía e independencia. Por su parte, en Muelle Flores contra Perú, la Corte señaló que la falta de materialización del derecho a la seguridad social del señor Muelle Flores por más de 27 años le generó una precariedad económica que afectó la cobertura de sus necesidades básicas y por ende también su integridad psicológica y moral, así como su dignidad. Entonces, ¿somos todos vulnerables en la vejez? El psicólogo norteamericano Erik Erikson, un referente indudable de la gerontología actual, a sus 90 años sostuvo, en el famoso libro El ciclo vital completado, que las personas mayores no deberían ser consideradas frágiles per se, ya que la vejez puede ser vivida en relación con las anteriores etapas, con integridad emocional, productividad y sabiduría. Entonces, en función de lo analizado, cabe pensar que un factor clave para la vigencia de la asociación cultural de vejez con vulnerabilidad esencial son las prácticas viejistas, que tienen su fuente en este naturalizado estereotipo. Si aceptamos la validez de esta inferencia, a mi parecer, la respuesta jurídica final dependerá del compromiso y de la responsabilidad individual, social e institucional con los cuales asumamos el enfoque complejo y diferencial de los derechos y libertades de las personas mayores, que bien podríamos ser nosotras mismas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Dabove. Interesantísimo, la verdad. Han surgido, bueno, mientras iba finalizando, algunas preguntas, consultas, comentarios en el chat que ahora voy a pasar a dar la lectura. ¿Cómo no? Aquí la primera pregunta. Atendiendo los distintos procesos de envejecimiento, robusto, frágil y dependiente, en el caso de que la persona sea dependiente, la pregunta es, ¿podría subdividirse la categoría en dependiente parcial y dependiente total? Porque puede presentarse el caso en el cual una persona dependa de otro para realizar algunas tareas, mientras que es independiente para llevar adelante otras labores. Esa es la primera pregunta. Perfecto, sí, muchas gracias Sebastián por leerla, creo que la hizo Carla. Gracias también por plantearla. Miren, esta clasificación es estándar. Hay en la gerontología muchas otras maneras de matizar, ¿no? O de ponerle un nombre a este proceso evolutivo que desarrollamos en la vejez. De todas maneras, en general, la palabra dependencia la usamos para aquellas personas que no pueden desarrollar sobre todo las actividades instrumentales. ¿Cuáles son ellas? Aquellas vinculadas con la toma de decisiones y su ejecución. Las vinculadas con salud mental, básicamente, ¿no? Si el deterioro cognitivo es muy avanzado, muy grave, por ejemplo, una persona con Alzheimer ha avanzado, ¿no? En los primeros estadios, evidentemente puede ser considerada una persona dependiente, ya que no va a poder tomar decisiones complejas, decisiones relevantes, ya sea en relación a su vida, a su patrimonio. No obstante, aún en estos casos, la Convención Interamericana promueve que se maximice todo lo a nuestro alcance el respeto de sus deseos, de lo que exprese en ese momento, con el deber de cuidado y seguridad que corresponde, ¿no es cierto?, de manera razonable. Ahora, hay, por ejemplo, en relación a la legislación de residencias gerontológicas, en las leyes que regulan los establecimientos, bueno, en nuestro país, al ser un estado federal, cada provincia tiene su legislación especial,
no hay todavía una ley nacional que se ocupe de este tema. Entonces, en cada provincia estas clasificaciones varían, pero más allá de la manera en que cataloguemos, lo importante es que la dependencia está ligada a una persona que no pueda desarrollar prácticamente ninguna tarea en función de algún deterioro cognitivo. Último ejemplo, el caso San Pedro. ¿Ustedes recuerdan el caso San Pedro, que fue el de un señor español que era había quedado cuadripléjico, pero su cerebro, su discernimiento funcionaba perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, vivió todo lo que pudo así, hasta que no dio más, y comenzó una batalla judicial que llegó al Tribunal Constitucional Español, solicitando permiso, en definitiva, para que alguien le otorgue un suicidio asistido. No él se quería morir, quería que alguien lo ayude a morir. Bueno, lamentablemente, bueno, la batalla judicial, digamos, demoró mucho, pero más allá de estos entretelones, lo importante es que nos podemos preguntar, bueno, ¿este señor era dependiente o no? Evidentemente, para el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana, era totalmente dependiente, no podía hacer nada, pero en su faz instrumental, es decir, pensar por sí mismo, tomar decisiones, no lo era. Entonces, allí habrá que, como decíamos antes, analizar muy detenidamente todas estas circunstancias, las redes de asistencia cotidiana que tenga esta persona, para ver si la vamos a considerar totalmente dependiente o no. Yo acá lo que haría es discriminar, ¿no?, entre actividades cotidianas, comer solos, bañarse solos, vestirnos solos, y las instrumentales. Muy bien, muchísimas gracias por la respuesta clarísima. Otra pregunta dice la siguiente, esta de Juan Antonio Serrano: si considera importante regular normativamente sobre pensiones dignas. Qué pregunta complicada. A ver, las pensiones, ¿no? El sistema previsional en el mundo está en crisis, en el mundo, no es un problema argentino. Y hay múltiples razones que permiten afirmar esto. Una está vinculada con la revolución demográfica, que hemos llamado gerontoglobalización. Las personas vivimos más, somos más longevas. Por otro lado, y bueno, esto hace que en el siglo XIX, fin del siglo XIX, cuando comienza el sistema previsional, el 1,5% de la población llegaba a los 60 años. Hoy este 1,5%, en promedio en todo el mundo, se transformó en el 15%. Entonces, primer dato de la realidad dura. El otro factor importante es el mercado de trabajo. En el mundo, este segmento se está flexibilizando, se está volviendo cada vez más informal. ¿Y por qué es importante en relación a las jubilaciones y pensiones? Porque estas jubilaciones se constituyen con los aportes de los trabajadores formales, es decir, en blanco. Y esto, si el trabajo se vuelve cada vez más informal, hay menos aportantes en el mundo. Por otro lado, hay más personas mayores. Y se han mantenido constantes dos variables fundamentales: la edad de acceso a la jubilación y la cantidad de años de aporte. Entonces, estamos en crisis mundial. Si a eso le sumamos los desmanejos, bueno, la inflación, todo lo que lamentablemente conocemos, sobre todo en nuestro país, digamos, se cae de maduro que este sistema debe ser revisado. A mi criterio, voy a decir algo que quizás no sea compartido por mucha gente, pero para mí el sistema previsional, para que no desaparezca y se privatizándose, va a tener que revisar estas dos variables: la del acceso, la edad de acceso a la jubilación y los años de aporte. Y también analizar la posibilidad de que desde el trabajo informal también se puedan hacer aportes, más allá del monotributo, ¿no es cierto? Que bueno, en la Argentina rige, pero bueno, no, y es muy bajito el aporte que hacen los monotributistas, sobre todo los sociales, ¿no? En fin, hay muchos factores a tener en cuenta, pero sí o sí creo que en un plazo inmediato esto tiene que cambiar. Australia ya está cambiando el sistema, tanto los años de
los años para acceder a la edad jubilatoria en un proceso gradual, muy gradual, hasta ahora creo que es el más exitoso que yo conozco. La OCDE viene trabajando sobre esta cuestión, y bueno, en países como en Francia no pudieron ni abrir la boca. Cuando el gobierno dijo queremos plantear una reforma previsional, los jóvenes le saltaron a la yugular. Porque el otro problema es, que no lo dije, es el cambio intergeneracional, digamos, el flujo del mercado de trabajo entre las generaciones. Entonces, si aumentamos la edad de acceso, eso va, digamos, va a hacer que los jóvenes tengan más dificultades para acceder porque no se desbloquea un cargo, ¿no? Esta es la lectura que se hace desde el capitalismo, que entiende que el trabajo es un bien escaso, ¿no? Y por lo tanto está en competencia. Sí, bueno, gracias nuevamente. Una pregunta también vinculada con pensiones. Dice lo siguiente: el derecho de las personas mayores puede influir como un derecho humano para aumentar el monto de la pensión o jubilación que percibe del Estado. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Sí, sí, pero con todas las letras. A ver, esto que yo dije antes tiene que ver con un análisis macro, ¿no es cierto?, estructural. Pero en el caso particular, hoy contamos con un tratado de lujo, permítame que así lo califique, una convención que primero es única en el mundo, es pionera, ya que el protocolo de la Carta Africana hace una mención de los derechos de las personas mayores, pero no un desarrollo completo como nuestro tratado, no nuestra convención. En segundo lugar, en los artículos, me parece que era el 18, entre el 17 y el 18, la convención reconoce el derecho a la jubilación y pensión, y con esto refuerza lo que ya tiene dicho el sistema regional en el Pacto de San José de Costa Rica, en el Protocolo de San Salvador, que regula el derecho al acceso a la seguridad social. Y por si esta respuesta fuera insuficiente, hoy contamos con el precedente del caso Muelle Flores contra Perú. Bueno, lamentablemente Perú fue condenada en varias oportunidades por la Corte Interamericana por no cumplir con la garantía de acceso a una jubilación y pensión digna, en respuesta del carácter alimentario que tiene este instituto, ¿no?, este dispositivo. En el caso Muelle Flores, digamos, se trató, la causa judicial estuvo causada en la quita, literalmente la quita de una pensión a la que había accedido el señor Muelle Flores, después de que aportó años, trabajó toda su vida en una empresa X, llegada la hora, se jubiló, pero en el marco de un sistema privatizado, diríamos, de rentas vitalicias, diríamos aquí. Entonces se jubiló. La empresa que le tenía que otorgar la renta mensual quiebra. Y entonces primero le suspende el pago de manera intermitente hasta que deja de pagarle. Este señor inicia una causa judicial que duró 27 años, hasta que la Corte Interamericana dio la última palabra, en la que los jueces peruanos iban y venían en los criterios, que tenía razón, que no tenía razón, y así iban y venían. Pero en ningún caso el Estado peruano ofreció, por ejemplo, darle alguna pensión no contributiva, digamos, cubrirle esa necesidad alimentaria que ya no podía por el sistema privatizado. La Corte Interamericana no solo dijo que hay una doble protección de las personas mayores por los tratados internacionales básicos que todos conocemos y este tratado específico, sino que además condenó a Perú para cambiar de una vez por todas este sistema totalmente privatizado, porque el Estado no tiene un fondo de garantías como teníamos nosotros en la época de la FJP. Cada empresa lo lleva a su aire, a su gusto y piacere, ¿no? Y por otro lado, también condenó a Perú por la excesiva demora en dar una respuesta judicial. Tan enfática fue la respuesta que la Corte Suprema de Perú inició todo un proceso de modificación de sus prácticas de funcionamiento de la Administración de Justicia, que derivaron en la implementación de un sistema de alerta judicial
de manera que cada vez que alguien digamos, inicia una acción judicial en cualquier tribunal de Perú, el sistema, los datos se ingresan al sistema, está informatizado, y el sistema emite una alerta, ubica ese expediente en un lugar de alerta para obligar a todos los operadores de la Administración de Justicia a que actúen con rapidez. Bueno, ellos tienen un sistema centralizado de justicia, no es como el nuestro, pero, digamos, esto también lo hicieron gracias a la condena. En suma, ¿hay que hacer en acciones judiciales? Y para mí sí. No solo eso, hay que presionar al máximo a fin de poder dar lugar al acceso a un derecho que es que tiene carácter alimentario, ¿no? Que hace a lo más básico de la vida diaria. Bueno, clarísima también la respuesta. Como último comentario, pregunta, esta vez de Mariana Alcalá, si entiende, digamos, que sería pertinente revisar el código a la luz de los principios establecidos en la Convención. ¿Qué opinión le merece? Sí, muchísimas gracias Mariana Alcalá, te mando un gran saludo. Yo veo también caritas conocidas, por eso les decía que es una gran alegría estar en este espacio, porque gracias al trabajo de los defensores y defensoras y de todos los equipos interdisciplinarios yo aprendo muchísimo. Así que, bueno, gracias que estés acá, Mariana. Voy a la pregunta. Miren, cuando Argentina ratificó la Convención de Personas Mayores, lo hizo con una aclaración y una reserva. La reserva tenía que ver con el no someter la aplicación de la Convención a políticas económicas externas al país, ¿no es cierto? Esa es una aclaración al artículo 20, una reserva al artículo 23. Y respecto del artículo 31, que es el referido al acceso a la justicia de las personas mayores, que tiene que ver con la dinámica, ¿no es cierto?, de la defensa de los derechos, allí la Argentina dice que la va a cumplir respetando el sistema federal de distribución de competencias. Eso significa que a nivel federal, como es el caso de todos ustedes que trabajan, por lo menos en la Argentina, están obligados todos los operadores y las operadoras a aplicar el artículo 31, o sea, a hacer los trámites más rápidos, a dar un trámite expedito y a aplicar el enfoque diferencial, que así está literalmente dicho en el artículo 3 y en este artículo 31. Por eso puse el enfoque en ese principio general respecto de los otros 15 que tiene el tratado. Entonces, estamos obligados en la justicia federal plenamente. En la justicia provincial, a mi criterio, hace falta hacer un pasito más. Primero, lograr que la provincia ratifique el contenido procesal, ¿no?, de la convención. Y por otro, hacer los ajustes razonables en los sistemas de administración de justicia para cumplir. Sé que en mi provincia de origen, la provincia de Santa Fe, había un proyecto de código procesal civil y comercial que había incorporado estos estándares especiales. Bueno, ojalá que, no sé si prosperó, creería que no, pero en la pandemia estuvieron trabajando un equipo en ese sentido, pero al menos hay que lograr que las provincias adhieran. Algunas ya lo hicieron, por ejemplo, Chaco, La Pampa, Tierra del Fuego, Salta, La Rioja, me parece que San Juan también, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya lo hicieron. Con lo cual, al contar con esta ratificación, sí o sí, ya no hay excusa. La provincia ya aceptó adaptar su régimen, es decir, hay que modificar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por todas las respuestas y con la claridad que las dio. Ahí, bueno, los comentarios, como podrá estar leyendo en este momento, bueno, de muchas felicitaciones, muy contenta la gente de todos lados de Argentina y de otros países también de América, de parte de las defensorías que forman parte de la IDEF. Hay, bueno, personas que están pidiendo su PowerPoint, si no hay problema, por ahí, si lo socializamos, eso después nos autoriza.
También el fallo que mencionó en el último tramo de sus exposiciones del 2022, y también piden los links para las sentencias de la Corte, tanto el fallo Poblete Vilches como el de Muelles Flores, que cabe destacar dos casos donde intervinieron defensores públicos interamericanos. Bueno, esos han pegado el link, también si uno lo googlea en la página de la Corte Interamericana aparecen con facilidad, así que también lo pueden googlear de esa manera. Así que bueno, la verdad que me plego a todas las felicitaciones que han dicho, que están diciendo, están escribiendo ahí en el chat. Sin más, le paso la palabra a la doctora Martínez, entonces para que dé sus palabras de cierre. Muchas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, Isolina. Realmente, como lo esperábamos, ha sido una excelente exposición y es muy valioso de tu parte que sigas logrando que la gente conozca bien la temática de los adultos mayores y se sensibilice con toda la problemática. Realmente nosotros muchas veces vemos una justicia que inventa una ficticia noción de igualdad, en la cual se supone que somos todos iguales y por eso hay que actuar siempre de la misma manera. Y esto no es así. Lo que hay que respetar es las diferencias de cada una de las personas sin avanzar con una postura absolutamente tuitiva, exagerada, que les quite derechos a los adultos mayores, pero también reconociendo en aquellos casos en los cuales la persona necesita acompañamiento, ayuda e incluso necesita un respeto especial de parte no solo de los jueces, sino de todos sus colaboradores y operadores judiciales. Nosotros estamos acostumbrados a ver una actitud de rechazo en la gente joven hacia las personas mayores, una falta de paciencia cuando van a reclamar por algo, y esto tiene que obviamente revertirse, y exposiciones como la tuya, excelentes, y que encuadran el tema en derechos humanos, en derechos que tienen las personas adultas mayores, bueno, son muy útiles y nos sirven a todos los defensores públicos y defensoras públicas de la región para seguir trabajando en este sentido. Muchísimas gracias, Isolina. No, gracias realmente por la calidez con la que me han recibido, por el seguimiento, las palabras cariñosas, y veo, bueno, me alegra también saber que soy de utilidad, ya que cuando trabajamos en el campo de la investigación científica siempre nos califican de utópicos, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que es necesario entablar un diálogo entre esta lectura externa a la práctica y la lectura que hacen las propias personas que están inmersas en ese juego, en este caso en el juego de la defensa de los derechos. Voy a poner a disposición los materiales que me piden, veo que en pantalla rápidamente ya están compartiendo, me encanta porque hay mucha información que pueden buscar por internet, y en breve entonces le paso por correo electrónico a los organizadores, si quieren el PowerPoint, pero apenas digamos, tenga terminado, bien configurado el texto que envíe a publicar, se los voy a compartir, al texto completo. Así ahí van a tener todos los datos de los fallos que vimos y otros que no pude nombrar por razones de tiempo, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias de todo corazón. Bueno, muchísimas gracias a usted, y bueno, muchas gracias también a todas las personas que estuvieron aquí participando. Llegamos a un nivel de presencia de casi 350 personas. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Y ni bien recibamos el material, lo vamos a circular a todos por mail, a todas las personas que se inscribieron. Así que bueno, damos por finalizada la conferencia magistral del día de hoy. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Gracias.